Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Será de otro. Será de otro como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo la escribo. Poema 20 de Pablo Neruda. Seguramente esta expresión nos ha causado una sensación de belleza, de agrado, de satisfacción, porque es a través de la palabra que también el lenguaje cumple una función, la función estética o poética del lenguaje. Hoy día vamos a hablar sobre el lenguaje literario. Y para eso he dado inicio la clase con esta cita textual que pertenece a Pablo Neruda. Y así como él, ha habido otros poetas que a través de la palabra han causado sensaciones de belleza en nosotros. Por ejemplo, seguramente han escuchado también los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, cuando decía en uno de sus rimas, refiriéndose a la mujer, lo siguiente, ¿no? Hoy los cielos y la tierra me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Qué hermosa expresión que nos impacta y al mismo tiempo nos genera una sensación de deleite, de goce estético a través de la palabra. Y eso forma parte del lenguaje literario. Pero el lenguaje literario en realidad se puede dividir en dos partes, dos clases de lenguaje literario. Todo lo que acabo de expresar es parte de un lenguaje literario. Y voy a seguir con estos ejemplos para que más o menos sepamos distinguir en qué consiste el lenguaje literario. En el ejemplo siguiente dice, comí ají de gallina. Cuando nos referimos a la gallina en este contexto, me refiero a la gallina como el ave que nosotros consumimos en los alimentos. En este contexto, en esta oración, la palabra gallina significa ave, ¿de acuerdo? En este otro ejemplo dice, tiene miedo, es una gallina. Miren ustedes, en este contexto, en esta oración, la palabra gallina ya no tiene el significado que tenía acá. Acá significaba ave, pero en este caso, la palabra gallina, por el contexto de la oración, puede tener el significado de la palabra miedoso. ¿De acuerdo? Acá va a significar miedoso. De la misma manera, también podemos seguir enumerando los siguientes ejemplos, los siguientes casos. Vimos un tigre en el cine. Aquí la palabra tigre hace enunciado al significado de animal, ¿cierto? Acá significa animal, animal salvaje, etc. Vimos un tigre en el cine. La palabra tigre ahí significa animal. Pero miren en este otro caso, ganaste a todos, eres un tigre. Aquí la palabra tigre ya no significa lo mismo que acá. Acá cuando decimos la palabra tigre, seguramente estamos haciendo alusión a experto, preparado, etc. O sea, puede tener varios significados.
Este significado al cual nos referíamos inicialmente, este es el significado literal, este es el significado común, este es el significado que lo podemos encontrar incluso en el diccionario. Mientras estos otros significados que tiene la misma palabra ya tiene otros significados. Tiene un significado que va más allá del significado común que tienen en los diccionarios. En este caso le estamos dando a cada una de estas palabras un significado especial, un significado metafórico, un significado interpretativo. ¿De acuerdo? En el siguiente ejemplo, en la siguiente estructura, y esto ya se trata de una cita textual. Por eso es que lo colocamos entre comillas. Cuando el poeta decía, ¿no? Mi país, ahora lo entiendo, es amargo y dulce. Aquí el poeta está haciendo una comparación, si se dan cuenta, o está haciendo más bien una metáfora impura. Está comparando a su país como algo amargo y al mismo tiempo algo dulce. Nosotros sabemos que cuando decimos la palabra amargo, digo la palabra amargo y el amargo, la amargura, es un sabor, ¿no? Puedo decir que amargo significa aquí algo desagradable, ¿de acuerdo? Algo desagradable, ¿de acuerdo? Algo desagradable. Y cuando decimos dulzura o dulce, podríamos decir que estamos hablando de un sabor agradable, ¿de acuerdo? Acá sería un sabor agradable. Eso es el significado literal, eso es lo que significa en realidad las dos palabras de acuerdo al diccionario, ¿cierto? Pero cuando el poeta dice mi país ahora lo entiendo, es amargo y dulce, no es que los sabores además, ¿no? El sabor amargo, el sabor dulce, se percibe en la lengua. No es que el poeta pues haya percibido su país en la lengua, sino que a través de estas palabras nos está haciendo conocer en realidad el contexto de su país. Y cuando dice la palabra amargo en este caso, seguramente está diciendo lo que le genera a él de amargura a su país. ¿Y qué nos puede generar, por ejemplo, amargura a nosotros de nuestro país? ¿Qué es lo amargo del país? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede producir una serie de rechazo, de desagrado? Algo que no nos gusta, algo desagradable, porque lo amargo significa desagradable. ¿Qué sería lo desagradable de un país? Sin duda, lo desagradable de un país será, por ejemplo, la violencia, ¿cierto? Lo desagradable de un país será la injusticia. Lo desagradable de un país será la desigualdad. ¿De acuerdo? Será la desigualdad. Y así podríamos seguir enumerando hechos que al poeta le genera una amargura. De igualmente, él dice, mi país ahora lo entiendo, es amargo, pero al mismo tiempo de ser amargo es dulce. ¿Y por qué será dulce un país? Será dulce por su democracia, por ejemplo. Será dulce por la solidaridad del país, porque en el país efectivamente hay casos de solidaridad. ¿Por qué será dulce también un país? Por sus costumbres. Será dulce un país por sus tradiciones, por su historia, por su gastronomía, por la calidad de personas que hay. Por eso será dulce un país. Pero miren ustedes, el poeta ha usado esta expresión metafóricamente. Ha usado con un lenguaje especial. A ese lenguaje que ha usado el poeta propiamente se llama lenguaje connotativo. De tal manera que cuando hablamos de lenguaje literario, podemos hablar de dos clases de lenguaje. Por un lado, un lenguaje denotativo, que propiamente se va a llamar la denotación, y por otro lado, el lenguaje connotativo, que se va a llamar connotación. Entonces, ¿qué será la denotación teniendo en cuenta los ejemplos anteriores? La denotación será la palabra que significa lo que realmente es decir, tiene un significado real, literal,
lo que dice en el diccionario. Esa será la denotación. Y eso es sencillo, todos manejamos la denotación, ¿de acuerdo? Utilizamos palabras, pero las palabras a veces lo utilizamos cotidianamente con sus significados literales. Mientras que los poetas no utilizan ese tipo de lenguaje. Los literatos no utilizan ese tipo de lenguaje. Ellos utilizan el lenguaje connotativo, o sea, la connotación. ¿Y qué será la connotación? La palabra que tiene un significado figurado, interpretado o metafórico. Es decir, lo que yo puedo utilizar en una palabra puede tener diversas interpretaciones. Otra comparación entre ambos lenguajes, diríamos que la denotación es objetiva, es decir, dice tal como es, mientras que la connotación es subjetiva, es decir, es lo que yo pienso, es mi palabra, y mi palabra puede tener diversas significaciones, como por ejemplo en Vallejo. Yo cuando leo, por ejemplo, el poema Masa, dice: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Vinieron millones de hombres, pero el cadáver siguió muriendo, hasta que le rodearon todos los hombres de la tierra. Y el cadáver se puso de pie y se echó a andar. Todo ese poema en realidad expresa un mensaje especial, un mensaje profundo, que va a generar una interpretación personal desde mi interioridad, desde mi intimidad. Y finalmente, ¿qué querrá connotar el poeta a través de Masa? Que unidos, todos los hombres de la tierra, podemos lograr cosas imposibles, como el caso de Masa. De tal manera que eso es subjetividad. Lo que quiso expresarnos él no puede tener una sola interpretación o un solo significado. Puede tener muchos significados. Por eso es que el lenguaje connotativo o el lenguaje literario a través de la connotación es subjetivo. Otra diferencia que es de la denotación con esta connotación es que la denotación se da en el plano de la lengua, es decir, se da en el idioma, porque propiamente pertenece a ese nivel, mientras que la connotación no pertenece al plano de la lengua, ya no al plano general del diccionario ni de la norma, sino pertenece al plano del habla, es decir, al uso individual o particular de la lengua. Vamos a hacer el último análisis de esta también cita textual, cuando dice así, ¿no? El poeta: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Fácilmente nos podemos dar cuenta que acá el poeta está haciendo una relación, una correlación entre vidas y ríos. Y finalmente mar con morir. Para el poeta, nuestras vidas son los ríos. ¿Y qué son los ríos? En realidad, los ríos son recorridos. Son altos y bajos, son voluminosos, son de poco caudal en su cauce. Esa es la vida para el poeta. Y finalmente, esos ríos van a caer en la mar. Todos van a caer en la mar. ¿Y qué es la mar para el poeta? La mar será el morir, porque todos vamos a llegar a morir. Miren ustedes, en esta expresión tan sencilla, tan bonita, usa el poeta un lenguaje connotativo. Y así por el estilo. Si hiciéramos un ejemplo, por ejemplo, la palabra niño, ¿qué significaría? Literalmente, ¿qué significaría la palabra niño? La palabra niño significaría persona de corta edad o persona que tiene pocos años, ¿cierto? Pero si digo o uso esa palabra en otro contexto oracional, puedo decir, por ejemplo, mi papá no cambia, es un niño. Ahí la palabra niño ya tiene otro significado, tiene un significado connotativo, y eso puede ser parte de un lenguaje literario. Finalmente tenemos el caso de perlas. ¿Qué cosas son las perlas? Son piedras preciosas,
son joyas. ¿De acuerdo? Eso sería denotación. Pero si uso en un lenguaje connotativo, diré, por ejemplo, las perlas de tu boca me agradan, me impresionan, son bonitos. Cuando digo en este contexto, perlas puede estar significando dientes, o estoy haciendo una comparación metafórica de que las perlas son los dientes de la boca. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado hoy día sobre el lenguaje literario y hemos visto que el lenguaje literario puede tener dos posiciones o dos clases de lenguaje literario: el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El primero usa un lenguaje literal y el segundo utiliza un lenguaje subjetivo, un lenguaje metafórico, un lenguaje interpretativo. Y de eso se enriquece la literatura. Finalmente, voy a decir una cita textual para que más o menos se entienda que el lenguaje literario pues es la manifestación estética del lenguaje. Y me voy a recordar una vez más a Gustavo Adolfo Bécquer. En uno de sus poemas le pregunta, ¿no?, a su amada y le dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila azul en mi pupila, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Poesía eres tú. ¿Y qué significará poesía? ¿Y qué significará tú? Porque él está refiriéndose a su amada. Su amada es poesía. Ahora ustedes en su casa van a tratar de entender qué significa en realidad poesía y por qué la poesía representará o significará a su amada o a la mujer a quien él le estaba dirigiendo esa expresión. Muy bien, muchachos, espero que lo hayan entendido. Será hasta trabajar el siguiente tema. Gracias, nos vemos.